Hoy tendremos la segunda parte del tema Muerte y sucesión del Papa Francisco. Estad atentos porque hoy tendremos un vídeo filmado por nosotros mismos en un lugar, en el lugar donde va a ser enterrado. 2 noticias y el vídeo. Es lo que tendremos hoy. Pero atención a ese vídeo. Por la primera de las noticias, es la que ahora veréis en pantalla. J.D. Vance dice que fue bastante loco reunirse con el Papa horas antes de morir. No sabía que le quedaban 24 horas en la Tierra. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dicho este miércoles que fue bastante loco reunirse con el Papa Francisco pocas horas antes de su muerte, convirtiéndose en el último alto cargo extranjero que vio al pontífice con vida. He pensado mucho en eso. Fue bastante loco. Obviamente, cuando lo vi, no sabía que le quedaban menos de 24 horas en la Tierra. Creo que fue una gran bendición, ha declarado Vance a la prensa en la India antes de abordar su vuelo de regreso a Washington. El vicepresidente estadounidense, que es católico, ha asegurado que siempre recordará al pontífice como un gran pastor y defensor de las personas marginadas, los pobres y los enfermos. Pude verlo brevemente la mañana del domingo de Pascua. Sabía que estaba muy enfermo. No me había dado cuenta de lo enfermo que estaba. Sí, recordáis que ayer mostramos que decía, se lo ve mejor. Vance también ha restado importancia a las críticas del Papa Francisco hacia la política de mano dura contra la inmigración impulsada por la administración de Donald Trump. Soy consciente de que tuvo algunos desacuerdos con algunas políticas de nuestra administración. También coincidió mucho con algunas de ellas. No voy a manchar su legado hablando de política. Creo que fue un gran pastor cristiano y así es como elijo recordar al Santo Padre, ha subrayado. En fin, ya veis, no ha pasado nada. Bueno, pero sigamos. Porque ahora viene el testamento del Papa. Y mirad cuándo se redactó y qué es lo que dijo. Inédito. Este es el testamento del Papa Francisco, texto íntegro en español, que ahora es lo que vamos a leer. Miserando ad que ligendo. En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Y precisamente es el vídeo que os vamos a mostrar de ese lugar y más o menos donde va a ser enterrado, por su propio deseo. Fijaos que es interesante porque él en cada viaje papal, antes y después de esos viajes, iba allí, a ese lugar, a rezar. Pero es interesante también porque justo después de salir del hospital Gemelli, allí también fue a darle las gracias por haber salido del hospital. Siempre era su lugar favorito. Hoy en ese vídeo algo importante veremos, justo en el lugar donde él se posiciona. Pero sigamos viendo qué más nos dice el artículo. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para confiar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados.
pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral, entre la capilla Paulina, capilla de la Salus Populi Romani, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Una vez más vemos que todo es apariencia de sencillez, ya desde su inicio de pontificado. Los gastos para la preparación de mi sepultura serán cubiertos por la suma bienhechora que he dispuesto para ser transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y para lo cual he dado instrucciones apropiadas a Monseñor Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo de Liberia. Que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecía al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Es curioso porque dice esto, el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de su vida. Recordad que esto fue firmado, ya veis cuándo, en Santa Marta, 29 de junio de 2022. El sufrimiento ha sido bastante posterior, el fuerte, pero él ya lo estaba anticipando. Bien, sea como fuere, aquí hay algo interesante. Ese lugar es especial. Por cierto, todo el mundo ha visto con muy buenos ojos que el Papa se enterrara ahí, menos el tal conde Lecchio, que precisamente lo ha criticado porque dice que eso de humildad no tiene nada. Vamos a ver ese lugar y vamos a verlo bien, pero esta otra noticia nos aclara algo al respecto. Menos ataúdes, menos pompa y sepultura en Santa María Maggiore. ¿Y qué hay allí? Bueno, primero de todo mirad la imagen. Es el Papa posicionado en ese lugar. Mirad qué hay justo debajo suyo, o sea, enfrente se ve algo en el suelo. Y luego, como no, la Salus Populi Romani. Mirad, Francisco modificó el año pasado las normas que rigen el ritual con el que son enterrados los papas para hacerlo más sencillo. Una vez que el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, ha certificado su muerte este lunes por la mañana, el papa será expuesto en un velatorio público en la Basílica de San Pedro. No habrá uno privado anterior, tal como ocurrió con Juan Pablo II y los anteriores pontífices. En aquellas ocasiones, casi sin interrupción, los papas se exponían en una sala privada para ser despedidos por los cardenales, jerarcas vaticanos y personal de proximidad al pontífice. El pontífice argentino simplificó las exequias en un documento que se llama Ordo Exequiarum Romani Pontificis y que divide el ritual en 3 estaciones: vigilia, funeral y sepultura. El Papa será enterrado en un ataúd de madera con un revestimiento interno de zinc que sustituye al tradicional féretro que estaba compuesto por 3 capas, de madera de ciprés, de zinc y olmo. Una vez que el camarlengo ha certificado la muerte y se ha destruido el sello papal, el anillo del pescador, es el colegio cardenalicio el que decide cuándo será trasladado el Papa en procesión ante la Basílica. Interesante notar que antes, ya ves, era como un triple ataúd. Se habló mucho de ese triple ataúd con la muerte de Juan Pablo II, que se había sido enterrado de ese modo, etcétera, etcétera, que esto era un proceso de un ritual oscuro y que eso indicaba que sería resucitado y que volvería a ser, bueno, un papa en medio de nuevo vivo. En fin, un absurdo, un absurdo. Pero mucha gente interpretaba eso. Ahora el papa actual fallecido ha diseñado este nuevo concepto de entierro. Nada que ver, todo mucho más simple, más humilde, una vez más mostrando eso al público. Y nos dice, todo indica que será expuesto este miércoles durante 3 días. La habitación donde ha fallecido en la residencia de Santa Marta es cerrada y sellada. Su cuerpo se encuentra ahora en una capilla. Por cierto, ya lo han ido a visitar 50.000 personas, y más aún que irán. Los médicos son los que certifican la defunción, aunque la tradición marca que sea el camarlengo vestido de paramentos de color rojo quien entre en la capilla acompañado de un destacamento de la Guardia Suiza para dar fe del fallecimiento. El cuerpo del Papa se deposita en el ataúd con el rostro cubierto con un velo de seda blanco y se entierra junto a varias monedas acuñadas durante su papado y junto al llamado rojito, un papelito que recoge los hitos más importantes de su mandato. El ataúd ya no se colocará en un pedestal en la basílica, sino que reposará en el mismo féretro.
Se expone abierto. El Papa vestirá de rojo con la mitra en la cabeza y un palio a su lado. Francisco pidió que no se colocase el báculo a su lado durante una exposición que suele durar 3 días. Tampoco habrá menciones grandilocuentes como pontífice romano. Eso también lo ha suprimido. Fijaos, es todo humildad. El lugar donde está situado Santa María la Mayor, ya lo veis, en referencia en ese plano que podéis apreciar. Los papas tampoco se deben enterrar ya de modo obligatorio en San Pedro. De hecho, Francisco ha pedido que su cuerpo repose en Santa María Maggiore, Santa María la Mayor, una de 4 basílicas papales de Roma. A esta iglesia fue la primera a la que acudió Francisco una vez fue elegido pontífice hace 11 años. La basílica, que domina la ciudad de Roma desde hace 16 siglos, está situada en la cima del Monte Esquilino. Y atención a esto porque lo presenté en una conferencia hace ya un tiempo. Según la web del templo, la tradición cuenta que la Virgen, pareciéndose en sueños al patricio Juan y al Papa Liberio, pidió la construcción de una iglesia en su honor en un lugar que indicaría milagrosamente. El 5 de agosto de cada año se conmemora el milagro de la nieve mediante una celebración solemne y durante la liturgia una cascada de pétalos blancos desciende del techo. Bueno, solo deciros que si veis la conferencia que presenté al respecto, es un milagro de esos tan sorprendentes que no se creen ni ellos, pero en fin, pero ahí está. Y el caso es que ahí se hizo la basílica, por indicación de la misma Virgen, sí, o de quien se apareció, dicen, siendo la Virgen, que sería algo muy distinto si eso fuera cierto. Porque los muertos no se pueden aparecer porque están muertos. Y la Biblia es clara respecto a ese tema. En fin, sigamos. En esta basílica están enterrados 7 papas y el templo alberga el icono mariano más importante, la Salus Populi Romani, y reliquias como, atención a esta pirula, a esta trola, a esta mentira garrafal, como la Sagrada Cuna, el pesebre del Niño Jesús y los restos de San Matías y San Jerónimo. Bueno, eso quizás sí, pero el resto, mentira cochina. Que haya objetos allí que digan que pertenecían o que eran eso, es una cosa. Que sea verdad, es totalmente distinto. También se encuentra allí la tumba del gran escultor barroco Bernini. Por cierto, sí, está allí, ya veréis en el vídeo de hoy, ese lugar, la cámara, bueno, pasamos rápido por allí, pero sí, está enterrado Bernini. Y resulta que Bernini tiene mucho que ver con lo que os decía que hay justo en el suelo donde se ponía el Papa y que vais a ver en vídeo. Porque Bernini, sí, tuvo a alguien que lo financiaba económicamente. Un mecenas. Vamos a ver quién era hoy también. Lo vais a ver escrito. El entierro se realizará entre 4 y 6 días después de su muerte y los ritos funerarios durarán 9 días. El funeral se suele celebrar desde Juan Pablo II al aire libre en la plaza de San Pedro. Una vez enterrado, dan inicio las novendiales, que son las misas de difuntos que se ofician durante 9 días consecutivos. Misas de difuntos. O sea, oraciones a los difuntos o por los difuntos. Cuando una vez muerto tú ya no puedes hacer nada para que Dios juzgue a esa persona mejor o peor, según tu conveniencia. No, porque Dios los juzgará justamente. Por tanto, orar para eso es un absurdo y antibíblico absoluto. En un plazo de 15 y 20 días a partir de ahora, quien ejerce el de decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, que tiene 91 años, debe convocar el cónclave. El Vaticano ya se encuentra en sede vacante y no habrá otro sustituto hasta que los cardenales con derecho a voto, que son los menores de 80 años, elijan a un sustituto. Casi el 80% de los cardenales actuales del colegio han sido elegidos durante el papado de Francisco, con lo cual muchos dicen, pues entonces seguirán en la misma línea el papa que venga o los otros, porque ha asegurado muy bien todo esto. Es una incógnita, aún no se sabe. Por tanto, especulaciones, no podemos afirmar nada. Una reforma de Benedicto XVI permite que el cónclave se reúna a partir de que todos los cardenales se encuentren en Roma, por lo que no habría que esperar los 15 días preceptivos.
Para que alguien sea elegido papa es necesario un acuerdo de 2/3 del cónclave. Juan Pablo II introdujo un cambio, de modo que a partir de la votación número 34 se podría elegir pontífice a quien obtuviese la mayoría absoluta. Sin embargo, esto volvió a ser modificado. Desde esa 34 elección solo pasarán a la siguiente los 2 más votados. Pues presentado todo esto, vamos directamente a Santa Maria Maggiore. Y lo que filmamos hace pocos meses, precisamente cuando el Papa aún estaba vivo, ya lo entenderéis que os digo esto por los comentarios que hago allí, resulta que mira por dónde nos ha servido para este desenlace de la vida de este Papa Francisco. Mirad el vídeo. Mirad, esto es Santa María la Mayor. Es el lugar donde el Papa, cada vez que va a un viaje apostólico y cuando regresa, siempre viene a visitar. Está en un emplazamiento con un campanario y atrás nuestro una columnata, y que, como en todos los monumentos prácticamente de Roma, vemos siempre que hay Pont Max, Pontífice Máximo, y así uno tras otro. Bueno, pues este es el lugar donde el Papa viene a agradecerle a la Virgen, Salus Populi Romani, todos sus trayectos. O sea que va encomendando a todo el mundo, cada vez que va viajando, a ya sabéis quién.
aquí lo que sorprende de estas dos figuras es lo que diríamos estar tumbado a la Bartola, porque verdaderamente sorprenden que siendo, se supone, sepulcros y les hayan puesto la imagen como estando así. Observad cómo por encima de la imagen de la Populus Romani aparecen toda esta corte de ángeles, 2 de grandes, 3 de pequeñitos, pero todos son negros. Aquí es el lugar donde el Papa, cada vez que va de viaje, precisamente se pone sentado, y lo vemos siempre cuando lo mostramos en las conferencias, en sentido de oración hacia la imagen de la Virgen con el Niño, la Populus Romani. Es un lugar que para él debe ser sumamente especial, porque va antes y después de cada viaje. Una vez más, qué interesante que precisamente se ponga aquí cuando hay esto, un dragón coronado. Ya no os digo nada con una águila negra. Sorprende, ¿verdad? ¿Una dedicación a quién? ¿A la auténtica Virgen? ¿O a alguien que tiene que ver con el dragón? Poder babilónico, Cuidado. Hasta aquí el vídeo que os hemos mostrado hoy, en el cual habéis podido ver con bastante detalle qué hay dentro de esa basílica. Ya veis que está ricamente ornamentada. Cuando digo ricamente es porque es ricamente, e impacta cuando ves todo cuando estás dentro en general. Una vez más, ese escudo en el suelo de esa familia, los Borghese, pero el escudo papal especialmente de Pablo V. Es muy interesante que tuviera precisamente en ese escudo un dragón. Y es justo el lugar donde el Papa se sentaba mirando enfrente a esta teórica Virgen con Niño. ¿Emblema de la Virgen María y Jesús o de Semiramis con Tamuz? Culto babilónico. De eso hemos tratado mucho en conferencias y seguiremos tratando con mucho más detalle. Y desde luego, eso de culto adivino no tiene absolutamente nada, por más que se muestre así. Ya sé que hay católicos que se ofenden cuando presento las cosas, pero las cosas son como son. Y cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que se denuncia a la Iglesia Católica Romana como Babilonia. Sí, en los tiempos de Juan, escribiendo el Apocalipsis, Babilonia en sí ya no existía, pero seguía utilizando lo mismo. Porque cuando coges todo el significado y coges toda la realidad del credo católico, te das cuenta que surge de lo mismo. Por eso le llamaba Babilonia. Duele, ya lo sé, para los católicos les duele mucho. Pero si la inmortalidad del alma no existe y encima uno descubre quién es esa Virgen con Niño, se lleva una sorpresa. Desagradable en principio, pero clarificadora cuando se abren los ojos para darles gracias a Dios que por fin se muestra la verdad y uno puede cambiar y salir del error, del engaño, de la mentira, que le va a llevar a la perdición. Cualquier persona sincera puede ver todo lo que hemos presentado al respecto y no tendrá dudas.
Pero por desgracia muchos se cierran por banda y prefieren no ver nada, ni indagar, porque si indagan pueden descubrir la verdad que no les interesa, que les disgusta. Pero nuestro deber es seguir mostrando la verdad para que muchos puedan reaccionar y ser salvos. Y el tiempo se acaba. Vaya que sí se acaba. Os dejo ya esperando la tercera parte del tema, que si Dios quiere lo vamos a presentar mañana, donde seguiremos ahondando más con este tema de la defunción de este Papa y de lo que se viene probablemente después. Os dejo con unas imágenes también que quiero que veáis sobre esta basílica, la parte externa y la parte interna. Ahora viéndolo así en imagen parada ya veis que es espectacular. La estrella de 8 puntas, que no puede faltar, símbolo de la Virgen María, dicen. Y unas imágenes, como os podéis fijar, donde se ve el triángulo con el ojo en medio. Sí, no solo está en el billete del dólar, ni es cuestión de masonería, ya está en el catolicismo. El escudo mismo de antes, ahora ya veis dónde, bastante más arriba. Aquí veis más ornamentaciones con oro. El oro no puede faltar, ya lo veis. Es una iglesia pobre para los pobres, eso dicen. La cúpula, que sí que es impresionante cuando estás ahí. Las cosas como son. La belleza del arte utilizado es cautivador y todo está bien estudiado para que para que las personas quedaran prendadas de la grandilocuencia de todo. El lugar del altar, ya veis que tiene recuerda mucho a lo que es la Basílica de San Pedro. Distintas imágenes que podemos ver aquí, de representaciones, de, como siempre, apariciones, etcétera, etcétera. Y ya finalmente mostraros las últimas imágenes. Fijaos bien en cada detalle. Siempre se muestra todo así en posturas un poco místicas. Y la Salus Populi Romanis, esto estaba en la entrada cuando ya te hablaba un poco de qué era todo esto. Y finalmente el lugar donde el Papa se posicionaba. ¿Lo hará también el próximo Papa? No lo sé. Pero él se dirigía siempre hacia esto, a este culto babilónico, disfrazado de cristianismo. Y lo digo así de claro, porque es así. En fin, os dejo con nuestras webs, la del Gran Engaño Final o el Blogspot del Gran Engaño Final, donde podéis ver todo lo que os he dicho, pero en profundidad y cantidad de material para que a nadie le queden dudas, porque las cosas que ahora explico allí se demuestran. No solo se muestran, se demuestran. Y eso es lo importante, porque la verdad no se puede negar. Si hay sinceridad, claro. Y las conferencias que presentamos desde Girona, donde hablamos de estos temas precisamente y todas sus consecuencias. Una vez más, gracias por las donaciones que nos aportáis para que podamos seguir mostrando este mensaje final al mundo, el del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que dice todo con claridad rotunda, denunciando ¿el qué? Al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo, también incluyendo a las sociedades secretas, porque participan, por desgracia, del gran error que Satanás les ha preparado. Pero ellos juntos preparan, a su vez, la venida del falso Mesías. Y de eso hemos hablado y seguiremos hablando más y demostrándolo más aún. Pronto, la tercera parte del tema de hoy. Y vaya tema os espera. Gracias, que Dios os bendiga. Maranata 2031.